Ok, listo. Por favor, vamos ya a iniciar. Me ayudan ya encendiendo su cámara. Gracias por su espera y mil disculpas, de hecho, por estos 10 minutos que les pedí que por favor me esperen. ¿Ya? Ya, todos por favor con su cámara encendida. ¿Listos? Creo que estaban entreteniéndose también. Ya, ¿estamos? Las personas que están faltando, por favor, me ayudan ya encendiendo su cámara. Sí, que Ya, a ver, déjenme irles tomando el registro de la asistencia. Hoy estamos 15, ¿no? De paso también les comparto para que ustedes puedan ir visualizando. Ya. Ahí estamos. Ok. Nuevamente muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio, por favor. Repito nuevamente, las personas que faltan de encender su cámara me ayudan con eso. Vamos con Darwin Castro. Darwin Castro. Presente, buenos días. Buen día, gracias Darwin. Macías Madeline. Presente, buenos días. Ya listo. Johnny Mieles. Presente, buenos días, ingeniero. Buen día, gracias. Morán Genaro. Morán Genaro. No está. Olvera Génesis. Buenos días, ingeniero presente. Buen día, listo. Padilla Franklin. Padilla presente, Franklin. ingeniero, buenos días. Buen día, listo. Peralta Andrea. Peralta Andrea. Está. Pita Maylin. Buenos días, presente. Buen día, listo. Ramírez Galo. Buen día, presente. Buen día, listo. Rendón Lady. Buenos días, ingeniero presente. Buen día, gracias. Rosales Heidi. Buen día, presente. Listo, gracias. Torres Evelyn. Torres Buenos días, Evelyn. presente. Buen día, listo. Vera Yuleisi. Presente. Listo. Yaguá Luis. Presente, ingeniero. Listo. Y Zamora Saída. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Listo, gracias. Déjenme tomarles la captura. A ver, déjenme leer. Ah, ya. Entiendo, hice una foto, pues una cámara sin, perdón, una laptop sin cámara. A ver, déjenme tomarles la captura de pantalla. Ok. Listo, y déjenme guardar. Es el paralelo B. Listo. Bien, vamos a iniciar entonces ya con lo que corresponde a la asignatura. ¿Sí? Me indican si ya están visualizando mi pantalla, por favor. Sí, ingeniero. Sí, Ya, ingeniero. ok, gracias. A ver, ¿en qué Sí. parte nos habíamos quedado con ustedes? Me parece que era aquí, y ahí realizamos la actividad del video, ¿no es cierto? Alguien, por favor, Sí. ¿Ya? Ok. Bueno, un breve recuento, ¿no es cierto? Hasta ahorita hemos tratado de ir revisando lo que son ciertas generalidades, como tal, antes de adentrarnos ya en lo que es la operación como tal de una ruta de transporte público. Revisamos incluso la pirámide de jerarquía de movilidad urbana sostenible, el orden justamente de prioridades,
un poco el contexto de reparto modal en cuanto a varias ciudades, incluso ahí yo les hacía la encuesta a ustedes, ¿ya? Y realizamos el trabajo con el video del transporte público en Luxemburgo, ¿ok? Bien, entonces, asimismo, dentro de varias generalidades o temáticas, antes de tratar ya justamente este tema de la operación de las rutas de transporte público, debemos ir contextualizando todo lo que comprende la importancia y necesidad del transporte público. Es así que en esta imagen, por ejemplo, si ustedes pueden observarlo, nos dice, ¿no?, el esquema, cómo ha sido aparentemente, o el esquema tradicional que hemos tenido durante el desarrollo de los últimos años, o básicamente hasta la actualidad, podríamos decir, cómo ha venido desarrollándose bajo el orden de prioridades. Es decir, hemos tenido primero destinado el espacio o la prioridad para el vehículo particular, luego el transporte público, luego el peatón y al final el ciclista. Aunque indistintamente el peatón o el ciclista, tercero o cuarto respectivamente ellos, no han estado en orden de prioridades antes que el vehículo particular, ¿sí? O el transporte público. Entonces, con el nuevo enfoque de la movilidad urbana sostenible, lo que se trata y se busca justamente es cambiar esa perspectiva, ya cambiar ese orden de prioridades de la distribución del espacio público y que sea justamente el peatón el que debe tener mayor preferencia o mayor prioridad al momento justamente del diseño de una vía, de un proyecto como tal, sea el principal y el fundamental elemento al cual se le pueda dar un espacio seguro. Asimismo, el ciclista, el transporte público y que el vehículo particular o el privado justamente sea el último, ¿sí? O sea, más que todo no sea una prioridad para los diferentes, en este caso, gobiernos, quienes están a cargo o como empresas de transporte, tránsito y seguridad vial en cuanto a lo que refiere a la planificación. ¿Ya? Pues aquí nuevamente está el tema incluso de la pirámide de movilidad urbana sostenible para lo que es la distribución del espacio público en orden de prioridades, tanto en lo que refiere, ¿no es cierto?, a inversión y mayor equidad, es decir, mayor inversión en espacios para lo que es el peatón, para lo que es el ciclista, para el transporte público, sí, en ese orden. Asimismo, considerando, ¿no es cierto?, los costos pasajero kilómetro que tiene cada vehículo o cada transportado. Sabemos que el vehículo particular es básicamente el costo por kilómetro recorrido es más caro que en este caso una persona a pie, un ciclista o el transporte público, ¿sí? Entonces son más, es más en este sentido, aportan o justifican el cambio justamente de este enfoque de movilidad, ¿sí? De por qué cambiamos al orden de prioridades del peatón siendo el último a que sea el primero, ¿sí? En cuanto a capacidad, asimismo, se tiene justamente la razón o la justificación por modos de transporte, es decir, por desplazamiento y por el espacio que pueden ocupar los diferentes modalidades de transporte. Para este caso, justamente hablamos de las prioridades, ¿sí? Y el cambio de hábitos colectivos que podemos tener dentro de una localidad. Es decir, dar a los ciudadanos información, conocimiento e instrumentos para el cambio modal. Es decir, dar información respecto, ejemplos, en partes de su trayecto, de su viaje, pueden irse en transporte público, pueden de pronto utilizar lo que es una ciclovía, pueden caminar, ¿sí? O dentro del sistema de transporte público está directamente relacionado o está integrado. Es decir, ejemplo, tal vez Metrovía con el transporte público común, ¿ya? Es decir, está conectado que usted llega a una terminal y puede abordar otra unidad de acuerdo tal vez al requerimiento sin salirse como tal del sistema, ¿ya? Entonces, son las formas que justamente se lo da a conocer al usuario para que tenga las diferentes facilidades para poder usar otro medio de transporte diferente al particular mismo, ¿sí? Entonces, contribuye justamente a reciclar estos hábitos, estos comportamientos o estos cambios de comportamientos de acuerdo
al uso como tal de modelos ya más sostenibles con el medio ambiente, más eficientes en cuanto a la cantidad de espacio que ocupa. ¿Sí? Entonces, el objeto no debe ser estigmatizar el automóvil y su uso, es decir, tal vez que es lo, siendo un poco extremistas, que es lo peor, que no se debería básicamente utilizar, o que por último lo que se busca es erradicarlo o eliminarlo, no desde ese punto de vista. Lo que se busca es racionalizar su uso, ¿ya? Es decir, que su uso sea más eficiente, ¿ya? En el caso de que, sobre todo, si en tal caso se podría realizar, ejemplo, el auto compartido, es decir, que varias personas puedan ocupar el mismo vehículo para cumplir sus actividades diarias, ¿ya? Sobre todo está enfocado en eso, un poco hacer conciencia del uso a veces irracional que le damos al vehículo particular y del impacto que este justamente genera ya en temas de transporte y movilidad a nivel general, temas de congestionamiento y todo, ¿sí? Sino introducir justamente estas perspectivas y formas de entender la movilidad cotidiana. Es decir, ¿por qué, ejemplo, las personas, los usuarios prefieren usar el vehículo particular? ¿Sí? ¿Por qué razones? Tal vez por tema de calidad de servicio, tema de disminución tal vez de los tiempos de viaje, tal vez en accesibilidad que tienen para el transporte público o a su vez no lo tienen accesibilidad por temas de calidad del servicio. Van a haber diferentes factores que una persona hace, ¿no es cierto?, que utilice o se mude de un servicio de transporte a otro. Es decir, ejemplo, si antes era usuario de transporte público, de pronto se mudó a un vehículo particular. ¿Cuál de pronto es la razón principal? Puede ser considerado de pronto el tiempo, ¿sí? Entonces, todos esos factores obviamente se deben conocer primero para poder buscar las estrategias en las cuales se podría trabajar, ¿ya? Y en la imagen lo que básicamente está mostrado ahí, ustedes pueden ver, ¿no es cierto? De acuerdo al vehículo particular, transporte público, bicicleta, un peatón, y acá podemos ver un sistema de transporte masivo, es decir, puede ser un metro, puede ser un tranvía, puede ser un BRT incluso, ¿ya? Entonces, cada tipo de vehículo, si ustedes se fijan, de acuerdo al espacio que puedan ocupar, ¿no es cierto? Aquí se ve las personas que podrían transportar o que podrían movilizar. Entonces, es la diferencia muy notoria, ¿no es cierto?, entre, ejemplo, un peatón y perdón, un vehículo particular con el espacio que podría ocupar y la cantidad de personas que podría llegar a movilizar, más o menos me dice unas 2.000 personas. Entonces, en cuanto al transporte público, miren, hay un incremento más sustancial en cuanto al espacio, me dice, y a la cantidad, 9.000 personas. De igual manera, lo que es el ciclista, me dice 14.000. En lo que es peatones, obviamente esto considerando de que, ejemplos, sean distancias cortas, sean distancias que son accesibles para poder caminar y que una persona, obviamente, bajo las condiciones normales de salud, puede caminar. ¿Sí? Me dice 19.000 personas. Y el transporte público masivo, ya aquí tenemos los sistemas de metro, tranvía, BRTs, me habla incluso de 9.000 personas. Entonces, más o menos esta es la analogía que podríamos tener de acuerdo al espacio que nosotros podríamos tener disponible y la cantidad de personas que podríamos utilizarlo justamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya dentro del transporte público urbano, cuando éste no abastece a la gran cantidad de usuarios o demanda de pasajeros, se tiene que mudar a un sistema de transporte masivo, ya es decir, que tenga mayor capacidad de poder transportar mayor número de usuarios. ¿Sí? Aquí está justamente la imagen que es más explícita más que cualquier palabra o explicación que se las pueda dar. ¿Sí? Es la cantidad de vehículos, si ustedes se fijan, la cantidad de vehículos que necesitamos para transportar todas estas personas y en este caso, miren, todas estas personas podrían entrar dentro de un solo vehículo, es decir, dentro de un autobús. Entonces, de ahí que, ¿no es cierto?, la necesidad o el requerimiento de impulsar lo que es el sistema de transporte público masivo para mejorar los temas de congestión,
los tiempos de demoras de viaje, justamente por estas razones, ¿sí? Entonces, imagínense que una ciudad, ¿no es cierto? No es que tenga solamente esta cantidad de usuarios que requieren moverse. Ciudades que tienen 1 millón, 2 millones, o 3 más millones de habitantes. Entonces, la cantidad de viajes que se requieren realizarse de manera diaria, de manera obligatoria, ¿sí? Entonces, los principios fundamentales de movilidad sostenible, justamente, si continuamos con el modelo tradicional de vialidad, esto implicará tener una ciudad congestionada, básicamente lo que tenemos aquí. Y más que en tema de congestión, hablamos también de temas de contaminación, porque no es lo mismo el porcentaje de contaminación que puede generar este vehículo, ¿ya? Que el porcentaje de contaminación que generan todos estos vehículos, ¿sí? A su vez, que obviamente hace que sea una ciudad más insegura en cuanto a temas de seguridad vial, sobre todo, siniestros de tránsito, atropellos, y que personas heridas, fallecidas, como tal, ¿sí? En síntesis, una ciudad con baja calidad de vida, ¿sí? Sobre todo baja calidad de vida porque hace la referencia de que gran parte de su tiempo, de su viaje, van a perderlo aquí, dentro de su viaje, ¿sí? Incluso esto hace, ¿no? Que de pronto, como no se incentiva el uso de pronto de caminar, el uso de la bicicleta, esto también se muestra en los porcentajes tal vez de obesidad, problemas de la salud, porque si una persona, ejemplo, está en más, de cierta manera, actividades físicas como tal, ya sean caminata, recreación, una bicicleta, obviamente va a tener de pronto un estándar de vida, una calidad de vida un poco más, tal vez de una u otra manera, evitando ciertas complicaciones, ¿sí? Por el hecho mismo de estar más en actividad, ¿ya? Entonces, empezamos con lo que es ya la revisión de transporte público, ¿ya? A ver, para que ustedes también vayan participando y no hacerlo solamente un monólogo, ¿no? ¿Me ayudan, por favor, con la lectura? Transporte público. Yo, profe. Ya, por favor. Transporte público. Para hacer referencia a los autobuses, trenes y otras unidades móviles que sirven para la movilización de los ciudadanos de una comunidad y que está solventando y manejando por el Estado vigente. El transporte público o transporte en común es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros. El transporte público urbano permite el desplazamiento de personas de un punto a otro en el área de una ciudad y es, por tanto, parte esencial de las ciudades. Ya, muchas gracias. A ver, vamos destacando algunas partes de estas definiciones que justamente tenemos aquí, ¿no es cierto? El transporte público, si bien es cierto, puede ser en autobuses, puede ser en minibuses, puede ser en trenes, en articulados, en biarticulados, los diferentes vehículos que pueden estar a disposición para la prestación del servicio de transporte público, ¿sí? Por eso me dice otras unidades móviles, que ahí podemos encontrar incluso varias más, ¿ya? Obviamente este transporte público me dice que la función, ¿no es cierto?, va a ser movilizar a los ciudadanos de un punto a otro, es decir, de un lugar a otro, de acuerdo al requerimiento de sus necesidades. De ahí que vamos a tener las diferentes rutas de transporte público, donde van a tener su recorrido, solventando o manejando por el estado vigente. Es decir, en esta parte, pues haciendo referencia a qué? A que el Estado, por medio de la institución que corresponda, va a ser el ente quien controla, quien vigila la operación, tanto del transporte público como el cumplimiento. Es decir, en los horarios establecidos en el contrato de operación, las frecuencias establecidas, el tema de tarifa, y que es decir, cumplan con este requerimiento, con esta necesidad de los usuarios, ¿sí? Otra definición de transporte público, o es denominado también transporte común. Básicamente es un término aplicado al transporte de pasajeros, donde de cierta manera no hay una restricción, ¿no es cierto? No hay una negativa para que de pronto una persona no pueda acceder. Todos tienen la misma
disponibilidad de acceder a utilizar el servicio de transporte público. ¿Ya? El transporte público, en otra definición, también permite el desplazamiento de personas, de aquí están, de un punto a otro. Es decir, generalmente podemos decir que es en un área dentro de una ciudad, ¿ya? Generalmente. Digo generalmente porque en muchos de los casos a veces esto no se cumple del todo. Pueden haber ciudades donde más que unir la parte netamente solo urbana, une la parte suburbana con la parte urbana, ¿sí? Porque entiéndase, ¿no es cierto?, que incluso por las características propias de una ciudad, de una localidad, tal vez el sistema de transporte público no puede ser netamente urbano, como el caso de Daule, ¿no? Donde un poco ya sale de lo que es el centro como tal de la ciudad, ¿sí? Porque obviamente es un cantón relativamente pequeño y donde incluso el recorrido no es muy extenso, ¿ya? Pero recuerden esto, si no, es parte esencial de las ciudades. Esto también es fundamental, porque recuerden que todas las ciudades, al menos creo que a nivel del Ecuador, poseen al menos una línea de operación del sistema de transporte público. Ya, bueno, podemos tener que se hayan acoplado a las diferentes modalidades, es decir, que no sea netamente tal vez transporte urbano, puede ser que incluso conecte dos cantones como tal, ¿sí? Ya depende aquí un poco las características de la localidad o las localidades cada cantón, cada ciudad. Que recuerden que eso es un poco particular de cada uno, ¿sí? Pero cada ciudad podemos decir que tiene su propio sistema de transporte público o tiene al menos una línea que preste servicio de transporte público, ¿sí? Incluso esto como un requerimiento, como una necesidad. Y justamente tal vez donde no lo haya, en muchos de los casos, tal vez a una prestación de servicio de una ruta de transporte público, eh, tal vez podemos encontrar lo que es el transporte comercial, ahí lo que es la carga mixta como tal, ¿sí? Porque recordar, bueno, eso sí, ¿no es cierto? En nuestro país hay diferentes situaciones en las tres regiones, tanto en la costa, sierra, oriente, sobre todo en la parte rural, donde se requiere el transporte como tal de los productos o mercancías, y obviamente es compartido, ¿no? Tanto con personas como con mercancías, ¿ya? Otras definiciones, otras definiciones de lo que es transporte público, este es muy similar, es similar. Es un sistema integral, ya esto también quiero destacarlo bastante. Al hablar de un sistema integral como tal, ¿sí? Hablamos de que está compuesto o está integrado con otra modalidad como tal, o está integrado con lo que es, ejemplo, las ciclovías, es decir, usted llega a una estación y de ahí puede ser que existan lo que son las bicicletas públicas, de pronto está interconectado esto con los, ejemplo, Metrovía, con el sistema de transporte público convencional, es decir, que usted de pronto sin salir de la estación, sin salir del sistema y con la misma tarifa, puede de pronto tomar otra unidad de mayor dimensión o de menor dimensión, ¿sí? Es decir, está de pronto conectado con lo que son los colectores, con los corredores, es decir, hablamos como tal de un sistema que está integrado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos justamente de un sistema integrado, hacemos bastante referencia de que el transporte público está funcionando o es eficiente, porque es diferente, ¿no es cierto?, que el transporte público, ejemplo, funcione cada quien por su lado, por su cuenta. Ejemplo, Metrovía funcione por su cuenta, el transporte público convencional funcione por ahí por su cuenta, el tema de las bicicletas públicas o ciclovías no esté conectado a ninguna parada tal vez de transporte público, entonces ahí no hablamos de un sistema como tal integrado, ¿sí? Incluso en temas de tarifas también se hace referencia bastante a ello, es decir, ejemplo, usted con una tarjeta, ¿no es cierto?, puede subirse al transporte público masivo, es decir, a Metrovía, puede subirse a los buses convencionales
y en todos ellos va a tener el mismo sistema de cobro. Entonces, ahí hablamos justamente de un sistema integral, ¿sí? Está integrado. Si no, pues, no hablaríamos enteramente y diríamos que por ahí falta como tal esa integración de estos diferentes sistemas o modalidades de prestación del servicio que se puedan tener, ¿sí? Entonces hablamos justamente de medios de uso generalizado, es decir, no tiene ningún tipo de restricción, capaz justamente de dar solución a las necesidades de desplazamiento. Recuerden que eso es el objetivo, ¿no? Cumplir o satisfacer las necesidades de desplazamiento, de movilidad que pueden tener los usuarios, ya que justamente requieren cumplir sus actividades diarias de trabajo, estudio, recreación, alimentación, medicina, cualquier tipo de requerimiento que regularmente todos vamos a necesitar, ¿no es cierto? Podemos decir también que opera en las cabeceras cantonales. Esto, como ya lo mencioné, no es un factor que tal vez se cumpla al 100% en nuestro país por las diferentes situaciones o características propias de cada uno. El transporte público se basa fundamentalmente en criterios de solidaridad y no solamente en criterios de solidaridad, sino también en temas de accesibilidad, ¿sí? De lo que es el sistema tarifario, de lo que es la cobertura, de varios como tal criterios, donde obviamente en temas, por ejemplo, de solidaridad o de respeto, hablamos, ejemplo, cuando creamos tal vez un carril exclusivo y hay de cierta manera esa correspondencia por los demás vehículos de respetar ese carril exclusivo, de que no exista de pronto la necesidad de que un agente civil de tránsito esté todo el tiempo controlando, de que nadie invada ese carril o que simplemente se respete como tal, ¿sí? Estas dos definiciones, creo que ya las revisamos, ¿no? Es un término común aplicado al transporte de pasajeros y este de igual manera en donde hace referencia a la parte urbana y es una parte esencial de las ciudades, ¿sí? Entonces yo les preguntaría hasta ahí, ¿qué es lo que entendemos, comprendemos, interpretamos por transporte público? ¿Qué es lo que comprendemos de transporte público? A ver, ¿quién desea, por favor, participar? De paso les voy registrando sus asistencias, ¿no? Yo, ingeniero, yo entendí que transporte público, o sea, puede ser urbano o intercantonal cuando une a uno o dos zonas. Y también puede estar integrado o como no puede estar integrado, como en este caso acá, por ejemplo, en la metrovía, no está integrado con los buses interurbanos, ¿no? En Guayaquil. No tenemos el mismo sistema de pago porque usamos la tarjeta de Metrovía, es solo uso exclusivo para la Metrovía. Y el sistema de pago o sea, el valor sí coincide, pero no el sistema de pago. Eso fue lo que yo le entendí. Ya, Lady Rendón, muy bien. Sí, sí está muy bien. A ver, una persona más. Y paso la siguiente lámina ya. Una persona más, lo que me comprendió entonces por transporte público. Bien comprendido. Yo, profesor, A ver, vamos con Franklin. el transporte público es un medio para tratar de dar solución a los problemas de tráfico. Se trasladan más personas, ocupan menos espacio en la vía y es más accesible a la economía de la clase media y baja de la población. Por el lado contrario, no es tan rápido, pero sí es eficiente si uno sabe controlar el tiempo de transcurso que tiene el dicho bus. Bueno, está en todo lo que es todavía, está entre lo urbano, entre lo cantonal, lo provincial, campos, entonces es un sistema completo. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, gracias a Lady y gracias a Franchi. Ok, entonces el contexto como tal está comprendido, ¿no? El sistema de transporte público. Podemos decir que es un sistema
integral, básicamente que es de accesibilidad de manera general a todos, ¿sí? Su función principal es de satisfacer las necesidades o requerimientos de desplazamiento de los usuarios que generalmente están ubicados dentro de una zona urbana, aunque no del todo se puede cumplir en ese sentido, sino también puede estar considerado en la parte interurbana como tal. ¿Sí? Ok. Ya, ahora revisamos qué es una ruta. ¿Sí? Una ruta, me dice, es un camino, vía o carretera que une diferentes lugares geográficos y que les permite a las personas desplazarse de un lugar a otro, especialmente o mediante medios de transporte motorizados. No generalmente podríamos decir tal vez que es netamente motorizados, tal vez podríamos decir que son no motorizados también, considerando distancias relativamente medias o cortas, ¿no? Pero básicamente la ruta será el lugar designado por donde realiza como tal el recorrido, permite como tal desplazarse a los vehículos, ¿sí? Entonces dentro de ello vamos a tener un camino, una vía, una carretera y diferentes tipos tal vez de vías de carreteras como tal, ¿sí? Ahora de acuerdo a nuestra normativa, de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, me dice, se entenderá por ruta o línea de servicio de transporte público al trazado o conjunto de vías sobre las que se desplazan los vehículos para otorgar el servicio, atendidos por una misma operadora. En la parte final no es de pronto netamente esta parte, no podríamos hablar de que solamente es por una operadora. Incluso en esto podemos tener varios casos de que no netamente solamente una cooperativa es la que brinda la misma ruta. En algunos casos vamos a tener varias operadoras que brindan la misma ruta. Entonces, básicamente, decimos una ruta, o recuerden, o línea de servicio, ¿no es cierto?, de transporte público, es básicamente el trazado o conjunto de vías sobre las que se desplaza. Es decir, básicamente, por donde está marcado su recorrido. ¿Sí? Ya, entonces, miren, para irlo diferenciando. Ya una ruta es básicamente, ¿no es cierto?, el trazado o conjunto de vías por el cual se van a desplazar los vehículos, es decir, el recorrido. Ya, ahora lo que es frecuencia. Una frecuencia me dice que es el intervalo de tiempo calculado con el cual una unidad de transporte se desplaza desde su origen hasta su destino. Entonces, dentro de la frecuencia, como me dice acá, ¿no es cierto? Intervalo de tiempo. Entonces, al decir intervalo de tiempo, es decir, ejemplo, yo tengo que mi unidad inicia su operación a las 7, otra unidad inicia las operaciones a las 7:15, otra unidad empieza las operaciones a las 7:30. Es decir, yo tengo un intervalo de, ¿cuánto será el intervalo? ¿Cuánto será el intervalo aquí de? 15 minutos. Es decir, cada 15 minutos va a iniciar su recorrido una nueva unidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre hablamos de rutas y frecuencias. La ruta es básicamente el recorrido y la frecuencia es con qué tiempo va a iniciar una nueva unidad su recorrido. ¿Ya? Obviamente, esto para cumplir con el desplazamiento desde un punto de origen. Por ejemplo, puede ser que inicia aquí y su recorrido y finaliza acá. ¿Sí? Entonces, básicamente ese sería el comportamiento. Obviamente, de la frecuencia relacionado directamente con lo que es el tiempo o el intervalo de tiempo. ¿Sí? De ahí que para esta frecuencia, incluso nosotros vamos a escuchar o vamos a tener que la frecuencia puede estar dado, en este caso, para horas pico y para horas valle. Horas pico justamente donde hay mayor cantidad de usuarios, mayor cantidad de demandas de viajes. Entonces, posiblemente en la hora pico no sea 15 minutos, tal vez tenga que reducirse a 10 minutos, es decir, no sea 7:15, sino sea 7:10.
acá de pronto no sea 7:20, perdón, 7:30, sino sea 7:20. Es decir, reducir ese intervalo de tiempo, reducir la frecuencia, porque hay mayor cantidad de usuarios, ¿sí? Entonces, ahí hablamos que justamente dentro de estos, dentro del estudio de la operación de una ruta de transporte público, lo que se busca justamente es los intervalos en función de la demanda de pasajeros, ¿sí? Porque si no hay demanda suficiente de pasajeros, los intervalos que se van a mantener son al menos de 15 minutos, considerando que 15 minutos es un tiempo razonable, es un tiempo prudencial para que un pasajero o un usuario pueda esperar, ¿sí? No se podría, no es muy recomendable, ejemplo, ubicar 20, 25 minutos o 30 minutos dentro del transporte público urbano. Dentro del transporte intraprovincial, interprovincial, obviamente las frecuencias sí van a ser 30 minutos, 20 minutos, 60 minutos. Eso sí va a variar bastante, porque obviamente las características de operación como tal de esa modalidad son diferentes, incluso en cuanto a infraestructura. Generalmente el interprovincial, ¿no es cierto? Lo que necesitan es una terminal, muchos de los casos estas terminales con espacios para descansos, para espera, entonces tienen otras características, ¿sí? Pero dentro del transporte público hablamos que justamente un intervalo mínimo de frecuencia estaría entre los 15 minutos, ¿sí? Es decir, en una hora van a salir 4 vehículos al menos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok. En cuanto al artículo, hay el de rutas y frecuencias en cuanto al, tanto la parte legal que nos corresponde, ¿no? Es el 114, el 115 y el 116. El 114 hace referencia acá específicamente al uso de las rutas y frecuencias, ya que está ligado al título habilitante otorgado a la operadora. Es decir, que en el título habilitante, ¿saben ustedes cuál es el título habilitante para la prestación del servicio? ¿Cuál es el título habilitante para poder prestar el servicio de transporte público? Por ejemplo, ¿cuál es el título habilitante para una persona que desea conducir? La La licencia. La Ya, licencia. perfecto, ya, muy bien. Y ahora, para las unidades de transporte público, ¿cuál será ese título habilitante? El permiso. Permiso de operación. Ya, exacto, el permiso de operación, ¿sí? Entonces, dentro de este permiso de operación, vamos a encontrar justamente que está estipulado cuáles son las rutas y cuáles son las frecuencias que debe cumplir la operadora. Es decir, más o menos para que tengamos una referencia, ¿no es cierto? Esta puede ser la ciudad, ¿ya? Y aquí obviamente yo voy a tener marcado lo que son calles y todo. Entonces aquí debe estar estipulado cuál será la ruta, el recorrido, ¿no es cierto?, que cumple desde un punto de origen, podemos poner desde un punto A, ¿ya? Desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Es decir, cuál es el recorrido. Asimismo, cuál es la frecuencia. Es decir, como les ponía el caso anterior, empieza a las 7 horas, ¿ya? Luego continúa, ejemplo, a las 7:10, luego a las 7:15. Es decir, básicamente en este permiso de operación o título habilitante que hablamos, va a estar estipulado el recorrido como la frecuencia, ¿sí? Entonces, esto puede estar de esta manera. Ahora que hay la facilidad en Google Maps, se puede fijar la ruta u otros programas, se puede fijar la ruta básicamente por donde va a tener el recorrido. Y generalmente también está, en este caso, ¿no? Hablemos una ruta aquí en Riobamba. Me dice, empieza, acá se llama Alicán, luego me dice Media Luna, luego Spot, Avenida Pedro Vicente, y así va marcando, ¿sí? Por dónde, por qué calles va siendo el recorrido. Entonces, de manera que
en este caso, ¿no es cierto? El transportista, el conductor, ya sabe cuál es el recorrido que debe cumplir y que no debe desviarse como tal de ese recorrido. Asimismo, cada unidad, cada conductor sabe, por ejemplo, qué hora debe iniciar su recorrido, ¿sí? Entonces, eso básicamente viene dado en el título habilitante, el permiso de operación. ¿De acuerdo? Algo que mencionar, destacar aquí, esta parte, las rutas y frecuencias son de propiedad exclusiva del Estado. Es decir, el Estado por medio de su ente regulador, en este caso la Agencia Nacional de Tránsito, o de acuerdo a las competencias que ya tenga cada GAT, cada municipio, es obviamente quien decide o quien, ejemplo, da una nueva ruta, da una nueva frecuencia para la operación, ¿sí? De ahí que, ¿no es cierto? Ejemplo, no podemos tal vez estimar que yo como transportista digo, no, aquí falta una unidad, entonces pongámosle nomás en ese horario. Entonces, quien habilita justamente, quien tiene la propiedad de autorizar es la Agencia Nacional de Tránsito. De acuerdo, como vuelvo y repito, a las competencias que pueda tener cada municipio y en cuanto a cada modalidad, ¿ya? Porque justamente ahí aparecen, ¿no es cierto?, los modelos de gestión de cada municipio. Ejemplo, el modelo de gestión del municipio de Guayaquil en cuanto a transporte, el de Quito, que son ya que tienen sus propios agentes civiles de tránsito, se encargan ya de todo lo que es el transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, y dentro de ello también lo que corresponde al transporte público urbano, ya dentro del modelo de gestión. Entonces, asimismo, hay otros cantones todavía que de pronto se encuentran en un modelo de gestión B, porque están asociados y han formado lo que son las mancomunidades, que no enteramente tienen esa competencia en cuanto al transporte público urbano. Entonces, ahí hablamos que, entonces, si no tienen esa competencia, el ente regulador ahí será la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Sí? Entonces, estas rutas o frecuencias, básicamente quien las comercializa son por parte del Estado, la institución, la entidad que está asumiendo ese rol de control y sobre todo de control y seguimiento, ¿ya? Para esto justamente no ser comercializadas mediante contratos de operación, donde básicamente se indica por medio del contrato que, ejemplo, esta operadora está habilitada para prestar esta nueva ruta o está habilitada para prestar esta nueva frecuencia. ¿Sí? Lo que sucede en muchos de los casos en ciudades, sobre todo que están en desarrollo, ¿sí? Donde, ejemplo, incrementaron el número de actividades, viviendas como tal. Daule, creo que con el paso del tiempo tendrá que, por ejemplo, aumentar o incrementar otra línea de transporte público urbano, posiblemente. Eso tal vez va a ser un hecho. Entonces, obviamente, está dependiendo en qué tipo de modelo de gestión se encuentre y asuman las competencias. Por ejemplo, ahí van a tener que solicitar justamente para poder prestar el servicio. Entonces, de hecho, ahí es donde aparece el profesional, ¿no? El técnico, porque requiere un estudio, requiere un análisis técnico para justificar la necesidad, pertinencia de implementar en el mejor de los casos una nueva ruta o ampliar la una que ya existe. ¿Ya? De hecho, dentro de este artículo hace referencia del 115 como tal, ¿sí? A ver si alguien me ayuda dando lectura del 115. Ingeniero. A ver, por favor. Artículo 115. Es una misma ruta, línea de servicio o variante. Se podrá autorizar a más de una operadora para la prestación del servicio de conformidad con los parámetros técnicos establecidos y precautelando la seguridad vial De los pasajeros. A ver, ¿quién me puede interpretar? ¿A qué hará referencia este artículo 115? Ya me ayudó con la lectura madre.
¿Qué es lo que pueden entender de la interpretación de este artículo 115? A ver, les resalto por ahí las partes más importantes. A ver, ¿quién por favor se anima? Vamos, participemos, no lo hagamos muy poco participativo, parte de ustedes. A ver, chicos, por favor, participen. Que las unidades de transporte pueden prestar sus servicios dentro de un cantón en específico y que deben de siempre precautelar, como dice aquí en el artículo, la seguridad de los pasajeros o de los usuarios y también mantener prudencia de acuerdo a la seguridad vial. Ya, por ahí estamos, por ahí Así estamos. está bien. Ya, muy bien. A ver, ejemplo, ¿a qué creen que haga referencia con la parte de parámetros técnicos y seguridad o precautelando la seguridad vial? A ver, Lady tiene levantada su mano. Creo que quiere decir que más de una línea de servicio pueden utilizar una misma ruta, como por ejemplo, qué sé yo, si pasa la línea 98, también la puedo, la línea 44. Siempre y cuando respetando los parámetros técnicos establecidos para precautelar la seguridad de los pasajeros, o sea, haciendo ente en la seguridad de las personas. Perfecto, muy bien, por ahí estamos ya más cercanos. ¿Cuál creen ustedes que puede ser un parámetro técnico? El horario de los vehículos que pasan a cierto tiempo. Ya. O sea, la frecuencia. Perfecto, la frecuencia. Uno de los Mantener la parámetros. frecuencia de las rutas. A ver, si me puede repetir. Marinita, si me puede repetir. ¿Me escuché? Que sea un intervalo adecuado o dentro de lo establecido, según las que ponga el GAT en este caso, que es el ente regulador, o la competencia. Por ahí va. Sí, está muy bien. Lo que generalmente tal vez podemos evidenciar, tal vez un caso, tal vez les pongo este caso del transporte de la ruta Daule-Guayaquil, porque es el que más familiaridad tengo y más conozco, pero un poco diferenciado del transporte público urbano netamente. En el caso de las dos operadoras, ¿no es cierto? La Señora de los Milagros y la Santa Lucía, ¿ya? Ejemplo, las dos unidades tienen una frecuencia que sale a las 9 de la mañana de la ruta Guayaquil-Dau. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que justamente se refiere en parámetros técnicos y precautelando la seguridad vial. ¿Cómo se considera este parámetro de parámetro tanto técnico como de seguridad vial? El parámetro técnico haciendo referencia a que dentro del estudio o análisis que se realiza, ¿no es cierto? Se va a indicar cuántas líneas, en el caso de que existan, coinciden con esa ruta, cuáles son los horarios de prestación de ese servicio, y justamente si se quiere agregar otra operadora para que cubra con esa ruta, debería ser en un horario diferente a los que ya están establecidos. Porque justamente esa es una forma de precautelar la seguridad de los pasajeros. Porque si yo pongo dos unidades que operen en la misma ruta y básicamente tienen el mismo incluso punto de destino, el mismo recorrido, ¿qué es lo que pasa? Ahí que básicamente los dos conductores de las unidades van a querer ganar pasajeros, ¿no es cierto? Y ahí es lo que viene la disputa de pasajeros o la conocida guerra del centavo, que básicamente durante el trayecto, durante el recorrido que realizan,
van en esa competencia constante por llegar a una parada y por adelantarse e ir primero, ¿sí? Y ganar básicamente a los pasajeros. Sí, eso es una constante, tanto en transporte público urbano, ¿sí? Incluso más en transporte interprovincial o intercantonal, ahí es mucho más notoria esos problemas, ¿ya? Si ustedes lo pudieron haber vivido alguna ocasión, porque ahí es donde se presentan estas aceleraciones bruscas, ¿no es cierto? O frenos repentinos, las acciones como tal de conducción que van no del todo, hagan que no del todo vayamos cómodos, ¿sí? Porque realmente exceden velocidades y todo, ¿sí? Estamos entonces. Ya, ahora el artículo Sí. 116. ¿Alguien me ayuda con la lectura del 116? Yo, ingeniero. Por favor. Yo, bueno, Ya me dijo primero Luis. Luego le doy paso a Marina. el compañero. Ya, a ver Luis. Artículo 116. La ruta, parte de la ruta y o frecuencias en estos tramos. La forma y condiciones en que se materialicen estas modificaciones serán establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito, sus unidades administrativas o por los GAC en el ámbito de sus competencias y requieren la suscripción de un título habilitante adicional. Ya, muchas gracias. A ver, de igual manera, ¿cuál sería la interpretación de este artículo 116? Les voy así mismo subrayando tal vez las partes más elementales, ¿no? Esta parte por aquí, ¿qué se referirá a la modificación de una ruta? Como cambio de recorrido. Exacto, como el cambio de recorrido, ¿ya? De pronto, ¿cuál podría ser un caso específico? ¿Dónde se podría suscitar este cambio? Cuando una ruta esté cerrada por tales motivos. Una Eh, vía tenga un problema de construcción y la estén arreglando. O, ya, O o también haya por habido un ampliación, accidente. por, por ampliación de la ruta de corrido. ya, sí estamos bien. La ampliación, O también porque de pronto esa ruta no hay tantas personas, tantos usuarios, y de ya, pronto cambia ruta porque por esa ruta sí hay personas pues que tomen el servicio. ya, perfecto, muy bien. A ver si les puedo O poner. porque es un tramo, una carretera, una vía nueva. Ya por inauguración de algún puente perfecto, es decir, no, tal vez sí puede ser la inauguración de un puente, puede ser, ejemplo, la construcción de un centro comercial, tal vez en el caso de Daule, del terminal, ¿sí? Que generalmente estos son los establecimientos que generan o atraen viajes. En el caso de Daule, bueno, ya creo que existía antes del shopping, incluso ya la ruta de transporte público que pasaba por ahí, pero incluso tal vez en ese caso, ¿no? Si no hubiese existido la ruta de transporte público urbano que pase por ahí, tal vez con la construcción de este centro comercial hubiese sido la necesidad de que pase por el paseo shopping, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una modificación de la ruta. Lo mismo en el tema de la ampliación, es decir, antes, ejemplo, llegaba solamente hasta lo que hoy es el shopping, dentro de Daule mismo. Ahora, de pronto, como se construyó la unidad del milenio, se utilizó, incrementó el número de estudiantes de Juan Bautista Aguirre, se amplió la ruta para que llegue hasta esta unidad del milenio. Entonces ahí hablamos de una ampliación, porque justamente crecieron tal vez el tema de viviendas, entidades, actividades como tal,
¿sí? Entonces ahí hablamos de una ampliación, ¿sí? Entonces un poco ir diferenciando lo que es la modificación durante el recorrido. La ampliación, irnos de pronto más allá de donde teníamos como punto de destino, ¿sí? Y asimismo la creación, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿quién es el encargado de autorizar o de negar en todos de los casos? Va a ser la Agencia Nacional de Tránsito de acuerdo a la modalidad de prestación del servicio. Si hablamos, por ejemplo, del transporte, sobre todo interprovincial, podríamos decir la Agencia Nacional de Tránsito directamente. Si hablamos de transporte público urbano, ahí sí hacemos referencia, bueno, dependiendo del tipo de modelo de gestión que puedan tener. En este caso, puede ser, en el caso de Guayaquil, ¿no? Ya la ATM será la encargada netamente de esa parte, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Daule, no estoy todavía del todo claro si ya la empresa como tal asumió netamente ya estas competencias. Lo que sí sabía es que ya se salió de la mancomunidad y creó su propia empresa de movilidad, pero no estoy seguro si está en un modelo de gestión A o un modelo de gestión B. Ah, y lo que les quería mostrar, sí, en el caso aquí de Riobamba, me parece que sí había el recorrido de las unidades de transporte público. Riobamba. Para mostrarles así brevemente, ¿no? El tema este de cuando sufre estas modificaciones o estas ampliaciones de las rutas. ¿Sí? No solo se me carga el texto, no se me cargó en mapa. No. No, al parecer. No lo busquemos en Google Maps, en todo caso. ¿Ves? No funciona. Mostrarles, quería permitirme mostrarles esta parte. Bueno, espero se pueda cargar. En todo caso, la próxima clase tal vez les puedo mostrar. Ya, retorno nuevamente a la presentación. Está medio lento el internet. Sobre todo la modificación que en el caso de Riobamba existió en cuanto al recorrido de las rutas. ¿Ya? Ok, a ver, vamos, continuemos. Ya nos falta un poco el tiempo, se nos acorta. En cuanto a las redes y rutas de transporte público, ya estoy entrando un poco ya más en materia, justamente. Al nosotros decir o hacer referencia que queremos tener una correcta planeación del transporte público, va a influir en básicamente tres aspectos que podríamos ser considerados los principales. Estos son el desempeño como tal de la ruta, ¿no es cierto? La atracción de los usuarios y la operación. Es decir, en cuanto al desempeño, justamente está relacionado con el tema del funcionamiento, con el tema de que resulta como tal eficiente, demanda como tal de pasajeros, cumple con un requerimiento, cumple con un recorrido por donde no hay tal vez otras rutas de transporte público, las frecuencias se ajustan a los requerimientos de los pasajeros o usuarios, ¿ya? En atracción justamente es si la ruta tiene demanda de pasajeros, porque recuerden que el principal indicador, perdón, parecer hubo algún inconveniente con el Zoom. No sé si ahí ya me están escuchando. Parece que sí, porque incluso ya escuché
la voz cuando inicia la grabación. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Ahora Sí. Ok. ¿Ya? Bueno, les estaba explicando esto de los tres aspectos considerados fundamentales o principales en la operación, tanto el desempeño, tracción y la operación, ¿no es cierto?, de las rutas de transporte público. Esto obviamente obliga a cumplir justamente con unas metas que están basadas en transportar al máximo la cantidad de pasajeros, es decir, esta es una función, o no una función, sino objetivo principal del transporte. ¿Sí? Mientras más usuarios, más pasajeros se pueda transportar, obviamente va a resultar más eficiente porque voy a permitirme sacar al menos gran cantidad de vehículos, de personas que van en esos vehículos a que se muden al transporte público. De ahí que, ¿no es cierto?, para justamente poder eh, permitir que continúen esos usuarios dentro del transporte público, se deben hacer las mejoras respectivas, como el caso de Luxemburgo en el video que miramos. ¿Sí? Esta estrategia justamente que ellos emplearon es que hacerlo gratuito por un periodo de tiempo. Obviamente esto no va a ser toda la vida ya de aquí en adelante, ¿sí? Sino más que todo tiene la estrategia de que los usuarios que se transportan en vehículo particular, como ven que es gratuito, puedan utilizar el transporte público. Una vez que ya se hagan usuarios del transporte público, experimenten lo que básicamente las ventajas que podría tener en cuanto a la movilidad del transporte público, se queden ya como usuarios definitivos. ¿Sí? Y ya de pronto, al menos cuando sea necesario, puedan ir en su vehículo particular, pero que para el cumplimiento de sus actividades, sobre todo diarias, puedan hacer uso del transporte público. ¿Sí? Entonces es una estrategia que busca Luxemburgo. Aún no se han presentado tal vez los resultados como tal. Esperemos tenga ese impacto que ellos, bueno, al menos lo estaban planteando. ¿Sí? Asimismo, lograr la máxima eficiencia operativa y con ello buscar que los costos mínimos para un determinado nivel de desempeño. Obviamente, la máxima eficiencia, podemos hablar en términos de eficiencia, efectividad, básicamente cumplir los diferentes objetivos o metas que se puedan tener con los recursos disponibles, ya dentro de los tiempos estimados y realizando las cosas bien. Ahí hablamos justamente de una eficiencia operativa, de una eficiencia como tal, o de que una persona, un proceso es eficiente, ¿ya? Cuando cumple con los objetivos, con las metas trazadas, con los recursos que tiene a disposición, ¿ya? Cuando hace las cosas bien y obviamente cumple dentro de un tiempo y periodo establecido, ¿sí? Tener presente los impactos que inducen en los patrones de uso de suelo, así como en las metas sociales que la comunidad busca cumplir. Dentro de estas metas sociales y el uso de suelo, que esto está un poco relacionado, el uso de suelo básicamente, ¿no es cierto?, hace referencia de que dentro de una ciudad nosotros vamos a encontrar diferentes, por así decirlo, tipos de zonas. Zonas que son netamente residenciales, zonas que son netamente comerciales, de pronto zonas que están destinadas para instituciones públicas, privadas, zonas educativas. Entonces, cada lugar o espacio incluso de nuestra ciudad, de acuerdo a su uso, tiene un uso de suelo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca incluso dentro del transporte público, es que donde se centre la mayor cantidad de viajes de personas que requieren realizar un viaje o generar un viaje, ya exista el servicio de transporte público, o al menos exista una línea de que pueda brindar el servicio a estas zonas cercanas. Lo que hizo básicamente Curitiba es fijar su sistema de transporte público masivo donde tenían o en donde existían las zonas de mayor densidad de viviendas, es decir, donde vivían la mayor cantidad de personas. Entonces, donde vivían la mayor cantidad de personas, es decir,
se iban a generar la mayor cantidad de viajes. Incluso aquí teníamos construcciones de 2, 3, 5 pisos o hasta más. Básicamente incluso la mínima por ahí era de 3, 4 pisos. Entonces, obviamente ahí era mayor cantidad de personas que obviamente iban a residir en esas viviendas. ¿Sí? Así con esta finalizo. Para planificar justamente una ruta de transporte público, entonces va a ser necesario tener en cuenta todos los componentes, tanto lo que son planes de recorrido, frecuencias, horarios, ¿ya? El tema de asignar el personal para la operación. Recuerden que, por ejemplo, dentro de tal vez ya el sistema de Metrovía, tal vez un poco más explícito, ¿no? Ahí ya viene toda la parte del cumplimiento de horarios o jornadas de trabajo para los conductores. De pronto lo que no sucede en el transporte público convencional, donde básicamente podríamos hacer referencia de que los operadores no tienen su jornada laboral de 8 horas, posiblemente tienen de 10, 12 o incluso más, ¿ya? Pero, ejemplo, cuando hablamos de transporte público, en este caso masivo, o tenga la modalidad de operación como Metrovía, Trolebús, ya ahí se asigna justamente el personal y este personal debe cumplir las 8 horas que por ley le debería corresponder. Ya, asimismo, el tamaño de la flota que se acople o se ajuste a la cantidad de usuarios, en este caso que podemos tener como demanda. Entonces, dentro del diseño de la ruta, bueno, aquí especifica justamente, ¿no? ¿Qué tipo de ruta incluso es? Y vamos a ver una diametral, una radial, qué características tiene, ¿ya? En todos sus recorridos. Dentro de la determinación, perdón, de la frecuencia, tenemos que, primero debemos conocer justamente la demanda para poder determinar la frecuencia. Asimismo, el número de veces que pasan por un mismo trayecto, es decir, cuántas unidades pasan por un mismo trayecto o comparten una parada, o comparten un punto de interés que pueden tener las diferentes unidades. Ejemplo, tal vez una universidad, o tal vez un colegio o una escuela. Varias líneas pueden coincidir con esa parada, ¿sí? Asimismo, la determinación de horarios. Esto ya en cuanto a los horarios de operación, es decir, qué hora va a iniciar sus operaciones y qué horas posiblemente finaliza, qué horas es la última ruta, hasta qué hora opera, ¿ya? Y la asignación de la flota. Esta asignación de la flota es básicamente de acuerdo a esta determinación de la frecuencia, es decir, que si yo digo que cada 15 minutos van a salir las unidades, entonces yo diré que cada hora yo necesito 4 unidades, ¿no es cierto? Y la asignación del personal, recursos a disposición, tablas de horarios, la sincronización, el tema de la cantidad de vehículos, cubrir una ruta, bueno, ya es, ya en la parte, podríamos decirlo, final, ¿sí? Y bueno, finalmente para finalizar, indicarles con esta Niños, lámina. Ya estamos, ya finalizo con esto, ¿ya? Esto lo vamos a revisar ya en la siguiente clase, con lo que corresponde a todos los elementos de operación de una ruta de transporte público. Todos y cada uno de ellos vamos y los revisamos, ¿sí? Básicamente lo que tendríamos en este caso es el desarrollo así de una ruta como la que les muestro en imagen, donde ustedes tienen el punto de origen, tienen el recorrido y tienen un punto final. Entonces, eso es lo importante, lo interesante de esta materia. Conocer básicamente cómo va el desarrollo, la operación de una ruta de transporte público, ¿sí? Y cómo influyen cada uno de estos elementos como tal dentro de la operación. Y ahí vamos a irnos pronto teniendo un poco más de conocimiento, de análisis técnico, de que de pronto, ¿por qué hay el éxito o por qué no hay tanto el éxito dentro del transporte público en las localidades donde nosotros nos podamos encontrar? ¿Sí? Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la puedan hacer llegar. ingeniero, ¿no puede facilitar esa diapositiva? A ver, ¿cómo les facilitaría? Lo que pasa es que al momento no nos habilitan para crear Moodle. En todo caso, yo les puedo compartir al grupo del WhatsApp, ya les transformo en PDF y les enviaría. ¿Sí? Esa sería una alternativa.
¿Sí? Sí, por favor, ingeniero. Ya, ok. Vale. Gracias. Ya, no hay ninguna pregunta más, todo está claro. A ver, activen su cámara para ver que todavía siguen ahí, o ya se fueron al paro. No, todos están ahí, nadie está en el paro. ¿Cómo está, por cierto, la situación donde ustedes residen? Hay Terrible. movilizaciones, terrible Bueno, incluso. En mi sector normal. Ya, O acá en sea, playas, no está en normal. playa, normal, en playas, ya. Solamente que amanecí en el mercado y todo estaba caro. Bueno, eso ya viene de varios días, no sé si estos días incluso ha incrementado más. ¿Qué más me decía que Acá en estaba Santa terrible? Elena, ¿Qué acá tal en Santa está? Elena ya salieron los de la CENEL. Salieron Cerraron las los oficinas deberes. a marchar. Ya. Cerraron las oficinas y están en calle. Cerraron toda la zona norte, la cerraron. Ya, alguien me dice, Chuley, si estuvo horrible. ¿En qué sentido? ¿Qué da? Sí, aquí en Guayaquil estuvo bien horrible porque hubieron En saqueos. Suburbia. Ajá. Estuvo bien feo. Bueno, eso es Acá ya, en el sur ni se diga, profe. perdón, Acá en el sur estuvieron como en las películas. ¿cómo? Como en las películas. ¿Qué De películas? policía y ladrón. Ah, sí, o sea, es que ahí, bueno, no, incluso Ciencia ficción. no es ni ya el tema de las cierre de vías, sino es ya lo confunden con los oportunidad para los saqueos y todo. O sea, no, incluso no tienen, creo que ver la una cosa con la otra. Pero bueno, Así es. veremos la Ni situación. comparación con los paros de la sierra. Creo que sí, en ese sentido, pues es un poco diferente, por así decir. Bueno, esperemos la situación mejore y Dios dé sabiduría a todos quienes tienen que tomar las decisiones en ese sentido y sea lo mejor. Bueno, conmigo pues nos veremos el día viernes, ¿no? Tenemos clase. A ver, Galo levantó su mano, no sé si nos iba a comentar algo. Galo Ramírez. Sí, una pregunta, ingeniero. Claro, dígame. Si el instituto subió un nuevo cronograma de solicitud de matrícula. Un nuevo Y cronograma de solicitud. sí, pues se supone que ya lo hicimos, pues, y salen unas nuevas fechas. Déjenme preguntar. Lo que pasa es que en el instituto, esto les pongo siempre en conocimiento, tenemos las dos modalidades, ¿no? La formación dual, que somos nosotros, y las carreras tradicionales. Incluso las carreras tradicionales, ellos iniciaron recién esta semana clase, y nosotros llevamos en la segunda semana. Entonces, tal vez sea por eso, ¿ya? Con todo, déjenme preguntar, me dicen que subieron un nuevo cronograma, ¿no? Nuevo cronograma de matrícula. Déjenme preguntarles, en todo caso yo les pregunto. Yo les aviso, perdón. Nadie tuvo de inconvenientes, por cierto, en el tema de la matrícula. De pronto que el CIAU le salió con algún valor de pago, alguna novedad, ¿No? No. ¿no? No, ingeniero. Seguros No, todos, ninguno. todos. Solamente el problema, lo del curso, lo que comentamos ese día. Ah, ya, pero me parece que eso ya lo podía editar. ¿Quién estaba de tutor, bueno, de revisor de ustedes? ¿La ingeniera Gordillo o la ingeniera Gabriela? ¿Sabían? no creo que era el ingeniero Ángel Ordóñez. Ajá, él es. Ah, el ingeniero Ordóñez. Ya. Ok, con todo yo le voy a preguntar. Ya, eso sería todo, ¿sí? Entonces nos vemos el próximo día viernes. Ingeniero, otra cosa, una cosa más. Acerca de las clases presenciales, ayer comentaron algo que supuestamente era este fin de mes, A ver, el último el ingreso a la comunicado, presencial. sí, el último comunicado que nos llegó, obviamente no es oficial, ¿no?
nos indicaban que posiblemente para la primera semana de julio, estaríamos hablando en 3 semanas, las semanas siguientes del 20, la siguiente es la del 27 y la siguiente sería del 4. Para que entiendo, ya nos comunicarán tal vez la siguiente o la siguiente nos dirán ya tal fecha retornamos. Incluso nos darán indicaciones más específicas como si regresamos todos los días, es decir, a clases, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o tal vez regresamos lunes, miércoles o viernes. Ya eso incluso entiendo, ya nos darán a conocer un poco más al detalle. Pero como vuelvo y repito y les decía, la presencialidad ya es un hecho, ¿sí? Ingeniero, ¿y usted cree que se mantenga el horario en el que estamos, por ejemplo, ahora de 8 a 12? ¿O ya en presencial? No, en el presencial sería de 7 a 1, porque ese es el horario que teníamos antes. Entiendo, retornaríamos también a ese horario, de 7 a 1. Creo que ya lo habían dicho. En las horas de No les escucho. A ver, ahí. A ver, ¿pueden repetir? Yo digo Dijeron que que se aumentaría las horas en las materias. O sea, la hora básicamente ya no sería 40, sino sería 60 minutos. Eso es el cambio. Ese básicamente sería el cambio. De ahí, pues, se mantendría, o sea, el mismo horario y todo. Eso no va a cambiar. Recuerden, eso sí les repito, ¿no? La formación dual no es muy extensa. Son, me parece que en este semestre, 9 semanas, si no estoy mal. Es decir, ya vamos 2 semanas, ya vayan haciendo el cálculo de cuántas semanas nos faltan, ya para cumplir la formación dual. Y el tema de las empresas, espero igual ya seguirlo tratando en las siguientes semanas, seguir buscando la forma como nos podremos organizar, porque entiendo la gran mayoría, cuando les preguntaba, me decían que eran de Guayaquil, ¿sí? De pronto hasta hay Sí, alguna... ingeniero. Más Ya. de la mitad creo que somos de acá, de Guayaquil. Sí, según el registro que tenía, bastantes eran de Guayaquil. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya finalizaríamos. Y nos veríamos el próximo día viernes. ¿Sí? Ok, vale. Me despido. Que pasen un buen día. Cuídense mucho. Y hasta el próximo día viernes, Dios mediante.